Agradecemos, como lo he dicho al comenzar esta Santa Misa, a todos los guerreros marianos de Estados Unidos y de muchas otras partes de América del Sur, de América Central y también de Norteamérica, en realidad, que nos ayudan también para compartir esta Santa Eucaristía y que con ello podamos llegar a muchísimas más personas. Hoy es miércoles 11 de noviembre. El texto del Evangelio que nos va a iluminar esta reflexión es Lucas en el capítulo 17, desde los versículos 11 hasta el 19. Si pudiéramos titular la reflexión de esta buena mañana, lo haríamos diciendo que hoy el Señor nos regala la espiritualidad de la gratuidad, de las gracias, la espiritualidad de las gracias. En el Evangelio Jesús preguntó: ¿no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? La frase de Lucas, el narrador de este Evangelio, nos recuerda en el versículo 11 del capítulo 17, dice: y sucedió que de camino a Jerusalén, el texto aclara que Jesús va camino a Jerusalén. Es muy significativo, porque nos indica que Jesús va camino hacia la pasión, hacia su muerte y hacia su pasión. Nos indica que estamos entrando en una nueva etapa del viaje, podríamos decir, didáctico a Jerusalén que Jesús emprendió con sus discípulos. Desde aquí, desde este pasaje que hemos escuchado hasta el final del viaje, que es el capítulo 19 de San Lucas, versículo 48, nos vamos a encontrar todos con una serie de temas que giran en torno a la venida del reino de Dios, es decir, en torno a la salvación y a los valores del reino, como por ejemplo, la alabanza de Dios, la perseverancia en la oración, la humildad, la renuncia, la llegada de la salvación, el servicio a Dios y la curación de Jesucristo por misericordia. Comenzamos en esta mañana con un pasaje hermosísimo, pero con una tremenda enseñanza a la vez: la curación de los 10 leprosos. Este relato en particular quiere ayudarnos a inculcar en nuestro corazón el deber de la gratuidad, tan perdido hoy. Cuánta necesidad hay de ser agradecidos en la vida. Ya nadie agradece, ¿no? Ni tan siquiera le enseñamos a los niños a ser agradecidos. Los niños reciben cosas y ya no tienen en sus labios la palabra gracias mamá, gracias papá, gracias hermano, gracias abuela, gracias abuelo. Se ha perdido la gratuidad. Todo parece que nos lo merecemos, que no merecemos agradecer a nada, ni nadie, porque pareciera que todo nos lo merecemos nosotros mismos. Hemos perdido el sentido de la gratuidad, es decir, del reconocimiento de que aquel de quien viene todo y aquel de quien viene la salvación nos la da a nosotros de manera gratuita. Veamos detenidamente este precioso pasaje de la espiritualidad de la gratuidad en la curación de estos 10 leprosos. El versículo 11, por ejemplo, a recordarnos que Jesús viaja en dirección de Jerusalén, la ciudad en la que Él mismo va a ser crucificado, pero también ahí va a resucitar y derramar su espíritu, nos indica en qué clave debemos nosotros siempre leer
esta historia de la curación de los leprosos, siempre en la clave de que la salvación viene de Dios. Y eso es importante para la vida. Si yo me doy cuenta que la salvación, las gracias, todo lo que yo tengo en la vida viene de Dios, entonces yo sería profundamente agradecido siempre. No habría un momento en la vida en la cual yo no agradeciera a Dios. Solo tenemos que entender que todo lo que tenemos en la vida, que todos los dones que llevamos en nuestro corazón son el efecto de la salvación que Dios nos da de manera gratuita, sin que nosotros nos lo merezcamos. El versículo 12 nos presenta la oración de los leprosos. Ellos se mantienen a distancia de la persona de Jesús, porque no podían mezclarse con la población sana. La ley del leproso decía: se cubrirá hasta el bigote e irá gritando: impuro, 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 y habitará solo, decía la ley, en torno a los leprosos de ese momento. Los 10 leprosos le piden con un grito a Jesús que tenga misericordia de ellos. Están a distancia de Jesús, pero gritan: ten misericordia. Ese grito de ten misericordia debe de ser también el grito de nosotros. El grito de: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Señor, ten misericordia de mí, que estoy terco en el alma y en el corazón y no puedo enderezar mi camino. Ten misericordia de mí. Si yo reconozco esto, el Señor jamás va a dejarnos solos. El Señor jamás va a abandonarnos, porque el grito que nace desde las entrañas de nuestra vida, Dios jamás las abandona, nunca nos deja solo. En el versículo 14 del Evangelio de hoy, Jesús no se hace esperar. Al grito de los leprosos: Señor, ten misericordia, Él responde inmediatamente, porque Jesús nunca se va a quedar silencioso cuando yo vuelvo arrepentido de corazón y con el corazón agradecido yo vuelvo a Dios. Nunca se va a quedar solito el Señor, ni se va a quedar indiferente. Dios va a responder inmediatamente. Solo necesita de nosotros un acto de fe, así como le pidió un acto de fe a los leprosos. Les dijo de ir a Jerusalén y de presentarse a los sacerdotes. Efectivamente, los leprosos lo hicieron. Confiaron en el poder de la palabra de Jesús y se curaron. El problema es el efecto después de haberse curado. ¿Qué sucedió en 9 y qué sucedió en 1? A partir del versículo 15, Jesús queda frente a frente con uno solo de los 10 leprosos curados. Llamémosle a ese el leproso agradecido. ¿Qué pasó con el leproso agradecido? Tal vez este hombre agradecido nos regala a nosotros esta mañana una enseñanza y nos ayuda también a hacer un giro en nuestra propia vida. El hombre, todos están curados, pero uno solo se da cuenta en esencia, en el alma, en el corazón, se da cuenta que se ve curado. Y eso pasa en la vida. Y más aún eso también pasa y está pasando durante este tiempo de la pandemia. Hay personas que se olvidaron de Dios. Están bien, es decir, se sienten tranquilos, se sienten sin problemas, se sienten relajados, no pasa nada. Entonces Dios es secundario, Dios es terciario en la vida de ellos. Inclusive a gente de pastoral, gente comprometida, que no se acuerdan de Dios, no participan de la misa, tienen 8 meses, 9 meses de no estar en una misa y tranquilos. No hay ningún problema, es decir, viven como si fueran paganos. Entonces, aunque yo me sienta bien,
no necesariamente quiere decir que estoy bien. A veces me siento bien, pero soy como exterior. No hay nada interior que me ayude a dar el paso hacia adelante. Esa es la diferencia entre 9 leprosos curados y 1 curado agradecido. Ese siente dentro que está curado. A veces hace falta que Dios nos permita y yo le permita a Dios curarnos desde dentro, desde el alma, no exterior, porque muchas veces somos cristianos exteriores, somos cristianos barnizados, ¿no? Brillamos por fuera, pero por dentro hay una pudrición interior que no me permite ver con claridad qué está pasando en mi propia vida. Eso es lo que ha pasado hoy con el leproso curado. Se ve curado. Segunda acción del leproso, vuelve donde Jesús. Qué cosa más bella. Cuando uno se siente curado por el Señor, cuando uno siente que Dios lo está tocando desde dentro y uno permite a Dios hacer esa acción, uno no puede quedarse sin volver a Dios. Vuelve uno a Dios. Volver a Dios quiere decir, yo leo la palabra, yo me detengo delante del Santísimo, yo participo de la misa cada vez que puedo, yo rezo el Santo Rosario, yo rezo la coronía, yo me preocupo por las cosas de fe y las devociones sagradas para poder ayudar a alimentar mi propia vida. De lo contrario, ¿cómo voy a volver a Dios? ¿Cómo me voy a volver a Dios? Si hago todo como cualquier persona de la calle, sin ninguna respuesta frente al Señor. El leproso agradecido, el leproso que nos está enseñando la espiritualidad de la gratuidad, nos enseña cuáles son los pasos a seguir. El tercer paso del leproso es glorifica a Dios en alta voz. No se queda callado. Aquel que Dios le ha cambiado la vida, aquel que Dios le ha tocado la vida, ¿por qué se va a quedar callado? ¿Por qué no puede decirlo y comunicarlo a otros y expresar también sus sentimientos desde el corazón? Esa es la acción que ha hecho también el leproso agradecido. El cuarto paso del leproso, adora a Jesús postrándose a sus pies. Si yo siento que el Señor ha tocado mi vida, me he dejado tocar por el Señor, yo no puedo dejar de postrarme ante Jesús. El día en que yo me siento curado, sanado, renovado, pero yo me aparto de Jesús, dejo de ponerme de rodillas frente a Jesús, ese día también el demonio vuelve a entrar en la vida de nosotros y nos hace decir, no, tú estás bien porque tú eres una persona buena, tú tienes todos los dones y no necesitas tú de Dios, tú sos bueno porque sos bueno. El demonio es astuto. Por eso cuando yo estoy bien, debo de ponerme de rodillas frente al Señor. Debo de postrarme nuevamente a sus pies para nunca dejar de glorificar el señorío de Dios por encima de mis propias fuerzas. Y el quinto paso del leproso, le da repetidamente gracias a Jesús. La palabra gracia en el leproso es continua, gracias, gracias, gracias. No sé cuántas gracias le habrá dado a Jesús, porque el Evangelio no recuerda ni lo dice cuántas veces le dio gracias. Por eso llamamos el leproso agradecido o la espiritualidad de la gratuidad. El agradecimiento a Dios por cada cosa de la vida debe de ser continua. Y por último, entonces se destaca en este leproso la alabanza y la acción de gracia que es festiva y expresiva en su corazón. En los versículos últimos de los que hoy hemos leído, Jesús le plantea unas preguntas que le ayuda a este leproso a entrar en sí mismo. Las preguntas de Jesús le hacen eco a una realidad que tal vez Lucas ya no lo ayuda a entender. Nos dice que ese hombre era un samaritano. Ni tan siquiera ese hombre era un judío como Jesús.
Ese hombre que volvió agradecido era un pagano, era de tierra pagana de Samaria, eso está fuera de la tierra prometida, eso es una tierra pagana y es su nombre pagano que ha vuelto a ser agradecido. Y eso no es nada del otro mundo, porque también en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia, por ejemplo, hay mucha gente que a mí me ha sorprendido. Hay gente comprometida que era antes que hoy, parecen de la calle. Se olvidaron de Dios de manera completita. No participan de la misa, caminan en la calle como cualquier otro. Y hay gente que nunca ha tenido un compromiso en esta parroquia y han vuelto a Dios de manera armoniosa, con un servicio y una entrega. Eso es. A veces los que parecen aparentemente paganos dan mejor testimonio de aquellos que durante mucho tiempo han estado dentro de la iglesia, porque de repente hemos estado en la iglesia por apariencias, pero no hemos estado en la iglesia porque el Señor nos ha cambiado, sino que hemos vivido barnizados dentro de la comunidad cristiana. Y los que los que antes de la pandemia eran barnices, pues se quedaron barnices, porque así siguen hoy. Pero aquellos que durante la pandemia han reflexionado, han cambiado su vida, esos también hoy dan un tremendo testimonio. Yo pudiera mencionar en esta comunidad cristiana de esta parroquia personas que son un modelo de entrega y de servicio, que tienen una disposición extraordinaria, que uno no puede decir más. De verdad, el Señor los ha tocado, el Señor les ha cambiado el corazón, y eso para nosotros es un signo de profundo agradecimiento. Las preguntas de Jesús suenan aparentemente a reclamo, pero en realidad son una invitación para una profunda reflexión en nosotros sobre la espiritualidad de la acción de gracias. El samaritano, aunque no era uno de la cultura judía, le da gracias porque se ha dejado sorprender por Jesús. Cuando nosotros perdemos la admiración por Dios, lo perdemos todo. Yo siempre digo que cuando uno pierde la gracia de la admiración, de verdad es un esqueleto caminando. Sí, hay gente que ya no se sorprende, pero ni de una flor. ¿Cuánto hay? La gente antes se sorprendía de una flor, ¿no? Hasta los esposos, los novios, cuando iban a su novia o a su esposo, ¿cuántos esposos o esposas llevaban flores? Qué bonito, ¿no? Llevaban flores para agradecer en un cumpleaños, etcétera, etcétera. Y ahora nada, ¿no? Nadie se sorprende de eso, pero ni de una flor que vemos. Hay veces ni de las flores más populares que vemos en la calle, ¿no? Hemos perdido el sentido de la admiración. Yo me admiro, yo no sé si ustedes se sienten bien, pero a mí me da tanto gusto ver el sol después de tanta lluvia. Y ayer que estábamos en el campo, yo, aunque estaba pegando muy fuerte el sol, pero qué bonito, ¿no? Y uno siente una alegría que el sol le pegue a uno después de tanta lluvia, de tanto desastre que ha dejado y dolor que ha dejado este fenómeno también en este país. Entonces, admirarse de las cosas que parecen normales, hay que tener sentido de admiración. El hombre y la mujer que ya no se admira de nada es un esqueleto, ya es un muerto caminando, pero definitivamente uno, si tiene la vida y la gracia de Dios, se debe de admirar de las cosas sencillas, de las cosas pequeñas de la existencia, como lo ha hecho el samaritano. Este hombre ha estado agradecido, se ha dejado admirar y ha admirado a Jesús. ¿Por qué? Porque este samaritano ha entendido claramente que todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece porque nuestros méritos los han ganado. Nadie tiene cosas por sus propios méritos. Todo lo que nosotros tenemos son la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es gratuidad. La propia vida mía es gratuidad de Dios. Porque la vida es un soplo.
Hoy estoy aquí, mañana ya no estoy aquí, estoy de otra manera en el templo. La vida es un soplo. Por lo tanto, la vida no es tuya, no te pertenece a ti ni a mí. La vida es un don, es gratuidad de Dios. Por eso debemos admirarnos de cómo Dios nos tiene en sus manos. Nosotros no tenemos derechos adquiridos en la vida cristiana, no. Todo Dios lo da de manera gratuita y nada de eso que Dios nos da nos lo merecemos. Dios lo da porque nos ama a nosotros. A veces nos sucede en la familia y hay veces en las comunidades. Estamos tan habituados a recibir servicios que poco o nada olvidamos agradecer. Pero no debería de ser así. Cada día podríamos leer el pequeño gesto de amor como una inmensa novedad, como una invitación a la alegría. Además, quien agradece queda de alguna forma en deuda con el otro. Por eso el reconocer mediante el agradecimiento un bien que nos han hecho, de alguna manera nos compromete con el otro. Quizás los otros 10 leprosos solo querían, como sucede tantas veces en las relaciones con Dios, el favor inmediato. ¿Cuánta gente le pide cosas a Dios y cuando Dios le concede, como dicen en mi tierra, tal vez me entienden en Estados Unidos o en América del Sur, se pelan la tusa, ¿no? Cuando todo lo tienen, se desaparecen, se olvidan de Dios. Cuando están hasta el cuello, otra vez vuelven a Dios. Qué cosa, ¿no? Qué cosa más malagradecido que somos a veces nosotros. Pero cómo el Señor, a pesar de eso, quiere acercarse a nosotros para amarnos, para seguirnos dando lo mejor de sí mismo. Por eso yo diría que como conclusión esta mañana, Jesús le dice al leproso, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Apareció aquí el tema de la salvación. Toda nuestra vida está encaminada hacia la salvación, que no consiste tanto en una curación física, sino más bien en la recuperación de la vida en sentido pleno. Lo que yo tengo que buscar en la vida es que Dios me sane completamente en el alma, que mi salvación y mi sanación sea desde lo más profundo de mi propia vida, desde lo más hondo de mi propia existencia. Me refiero a la sanación plena de mi propia vida. El don de la vida recibida por el Señor y que viene de las benditas manos de Jesús, debe de ser una presencia viva de Dios en medio de nosotros. Por eso el don de la salvación es para quien sabe reconocerla por el camino humilde de la gratuidad. Mis queridos hermanos y hermanas, nunca nos olvidemos de ser agradecidos, hasta por las cosas más sencillas. Seamos agradecidos, una sola palabra nomás, gracias, muchas gracias. Una sola frase es suficiente para que nosotros nos demos cuenta que nada depende de nosotros, todo depende de Dios. Así sea. Amén.